Hola, buenas, soy el Gran Maestro Alonso y en este vídeo vamos a hablar de la partida de Faustino que acaba de terminar, que jugaba de negras una Caro-Kann y me parece que es una de las variantes más críticas de la Caro-Kann, ha sido una partida bastante salvaje y hoy haremos un poco vídeo distinto de los dos últimos que hemos hecho un repaso, en cada jornada de descanso repasamos un poco las últimas jornadas y hablamos un poco de todos los jugadores realmente del A y del B, quién está jugando más y los momentos destacados. Ahora simplemente nos vamos a limitar a enfocar esa partida también a nivel teórico y también un poco a un nivel de alta profundidad. Así que vamos a ver qué tal ha ido hoy la partida de Faustino. Jugada de negras contra Suleimanli. Recordemos, Suleimanli ya quedó el año pasado segundo, es un jugador bastante fuerte, joven y también es un jugador bastante ambicioso. Entonces, un poco como hemos ido viendo la tendencia, un poco la excepción sería la partida de Undi Woodward, a Faustino le está costando un poco más las posiciones bastante salvajes, ¿no? Y de hecho está teniendo más problemas cuando lo intenta jugar muy agresivo. Y aquí optó por la Caro-Kann y le jugaron KC3, que es una de las líneas más antiguas. Yo me acuerdo estudiar esto, quizá cuando tenía 14 años o así. Y esta línea en general no es muy buena, pero hoy en día, bueno, te tienes que acordar de todo. Realmente el meta, como hemos comentado en varios vídeos, es pruebas de memoria, como Faustino además, que juega en Naidorf, juega Caro-Kann, juega i5, juega todo, lo que le pongas, pues eso también es a veces difícil memorizar todo, ¿no? Y tras D6, G4 es la idea del negro. Básicamente es el principio de todas las Caro-Kannes, el alfil de F5 si nos lo intentan molestar, ¿no? Alfil G6, caballo E2. Todo esto es muy principal. Entonces, el blanco lo que quiere un poco con esto es acercar F4 y H4. Y digamos que una vez juntadas las dos piezas, hay las dos ideas, no puedes hacer H6 porque te destruye la estructura, tampoco puedes hacer F6 y te están amenazando H5 para ganar pieza. Entonces, aquí contrarrestas en el centro muy rápidamente, C5, H4 y aquí H5, que este es el plan que yo conocía cuando me enseñó la Caro-Kann Jordi Magem, allí hace ya, no sé, tenía 15 años o así, pues esta idea ya era la principal. Y acá F4, alfil H7 y la idea es que, bueno, el blanco ha invertido muchos tiempos en el flanco de rey, tiene un KF3 que no ayuda mucho a la estructura central, entonces damos este peón lateral por un contraataque en el centro. Todo esto es teoría súper clásica, básicamente, y que se conoce mucho. Entonces, por eso esta variante en general no es muy popular con blancas, porque sí que es divertida, pero realmente el juego del negro es bastante lógico. Peón por, alfil por. Aquí entramos quizá en la primera pregunta, ¿qué pasa si me como en G7? Si comes el G7 es un poco lo mismo, el negro tiene muchísimo desarrollo, en cambio el blanco pues está un poco ahí que sí, vale, te vas a comer este, te voy a hacer rey aquí, pero aquí te hago D4 y estoy viniendo con dama de 5, estoy viniendo con caballo por E5, digamos que un ataque de flanco siempre tiene problemas si hay un contraataque fuerte en el centro. Entonces el blanco tiene que ir manteniendo el equilibrio entre ataque central y lateral. Entonces aquí juega alfil G5 y aquí nos encontramos con básicamente yo creo la posición crítica de la variante, que es un poco lo que intenta hacer el blanco y lo que intenta hacer el negro. Aquí hay varias jugadas. La idea principal es dama B6 porque amenazo B2, amenazo F4 y si cae A4, que a veces es un tema típico, tengo dama jaque y me comeré una torre, por ejemplo, así se me ocurre a bote pronto. Y la idea crítica es aquí, tras dama D2, aquí hay un huevo de variantes críticas, ¿vale? Si quieres escoger ese dama B6, bueno, aquí por ejemplo dama por B2. Torre B1, dama por C2, torre aquí D4 buena. Yo creo que esto es lo más sencillo. Básicamente es muy humano, ¿no? Vas a comer, cambias damas, D4, porque si, básicamente si quitas este alfil te van a hacer caballo por D5. Entonces también, pues ya que estamos, quitarlo, bueno, quiero decir, que el blanco quite el caballo sin perder un peón. Ahí, por ejemplo, hay una partida de David Antón de Abu Dhabi en 2023, o sea, es una línea que ya está bastante dada de sí, que ya jugó alfil E4, que es una jugada que no vas a hacer si no te conoces, que bueno, que te vas a comer la torre de H1, el caballo de 8 no sale, es una posición bastante crítica. Pero bueno, que aquí a partir de esta posición el negro tiene varias opciones. Aquí yo, por ejemplo, estuve mirando peón por D5, que es muy simple, torre por amenazar alfil, alfil jaque, se va el rey, pues te lo comes, si te hacen torre 2 tienes F6 y le atacas también el alfil. O sea, todo esto es bastante crítico, pero lo que quiero decir es que esta línea, a ver, una vez sabes que no está mal, puedes encontrar las jugadas, y es lo que quiero destacar, ¿vale? Entonces, por eso tampoco se intenta tanto.
Pero si no te lo han hecho nunca, yo por ejemplo, bueno, yo sabría hasta aquí, como Faustino, y aquí dama B6 me suena, porque encima me la he repasado hace poco, y también la miré de blancas, como jugué 4 de blancas y estoy preparando un curso de blancas contra la Caro Kann, pues eso. Aquí, por ejemplo, otra idea salvaje que propone el módulo, que me ha dado curiosidad, es caballo de 4. Pero aquí, esto os lo voy a enseñar a modo de, de divertimento, porque, claro, aquí caballo por, rey, enroque y largo. Si te comes, si te comes el caballo, resulta que pierdes. Torre H3, por lo que sea, y resulta que el negro no puede salir de ahí. Y amenaza dama jaque y H5, y la torre H3 defiende muy bien el caballo. Y por ejemplo, aquí esta línea es surrealismo total. O sea, yo os voy a poner solo la mejor del módulo, ¿vale? Alfil por C2, cae H5, torre C8, torre C7, y ahora caballo por F6 único. Todo eso esto es único para los dos. Y a peón por alfil A3. Y resulta que, bueno, te van a meter torre por C3, dama B1, dama por D1, bueno, y un Cristo increíble, ¿no? Y todo es igualdad, ¿no? Pero es para que veáis que todo esto es la gracia que tiene, que si no te lo sabes, aquí te puede dar miedo, ¿no? Y ahora que quizá recomiendo, en vez de dama B6, podéis hacer dama C7 primero, tocáis el peón D5, os hacen F4, y ahora dama B6, digamos que es un poco más humana. O sea, me hacéis mate, alfil F2 y tal, torre H3 es una manera bastante guay para defender el caballo de C3, y das jaque, y aquí pues ya simplemente quitar el rey y ya, no sé, caballo E7, torre C8 y jugar un poco ajedrez normal. Yo, por ejemplo, buscaría más de esto. Y si sé que mi rival se va a preparar esto, pues ya prepararía más profundamente, pero no intentaría memorizar todos estos dama B6 y caballo de 4 salvajadas. Total, ¿qué hizo dama 5? ¿Sí? Dama 5 ya es un poco floja. Y aquí, pues el blanco, lo único que le falta es desarrollo. Entonces, aquí estaba muy bien preparado Suleimanli y hizo alfil B5 bastante rápido. Aquí prácticamente no hay partidas, o sea, también es destacar un poco que la preparación de hoy en día tienes que asumir que tu rival quizás se va a equivocar bastante pronto y sobre todo en posiciones de estas caóticas. Entonces el blanco lo que quiere simplemente es enrocarse corto y acelerar el desarrollo. Aquí a Faustino hace rey F8, forzando más o menos a alfil por C6 y a peón por aquí enroque. Esta posición, el principal problema que tiene, que hablo mucho de este tema en varias partidas, en varios conceptos, es muy abstracta, ¿no? Y entonces, ¿en qué nos centramos? Yo nos centraría en que es mucho más fácil para el blanco coordinar a los ambos flancos. Me recuerda mucho a mi partida con Eric Sos del Campeonato de España. Como está el rey en F8, ambos flancos son muy difíciles de coordinar, entonces ahí el negro en especial le falta piezas. En cambio, el blanco ya se está coordinando, aunque tenga el rey un poco abierto. No es fácil para el negro coordinar un ataque, ¿no? Y el negro tira las piezas un poco hacia el otro, hacia todos los lados. De hecho, aquí hizo torre B8, que está bien para atacar el peón, torre B1. Y aquí creo que fue el primer error importante de concepto de Faustino en esta partida. Es una posición muy difícil, ¿eh? No sé. Pero sí que la prioridad es coordinar ambos flancos. Entonces aquí la prioridad sería desarrollar estas piezas. Y aquí, por ejemplo, cae 7. Aquí imagino que A3 es muy incómoda. Y aquí el alfil negro está un poco en tierra de nadie. Y te estoy metiendo B4. No sé si hay, quizá hay más ideas, ¿eh? Y claro, tú quieres mantener este alfil por aquí, una posición un poco molesta. Entonces aquí, si quito la dama B4 o por ejemplo cae A4, ya vas a perder ese alfil. Y va a ser un poco incómodo. Te vas a quedar con bastantes huecos en casillas negras. Entonces aquí la idea bastante buena es hacer alfil E7 primero, que de hecho, si vamos a ver cómo ha ido la partida, esto es un concepto que hablamos muchas veces aquí en el canal de qué pieza desarrollar primero, qué pieza mover primero. Faustino hizo dama B4 y tras dama F3 hizo alfil E7, Suleimanli. Entonces aquí podríamos abogar que alfil E7 es un poco más fina, ya que puedes mover la dama a cualquier casilla después de haber hecho alfil E7. O sea, ya un poco de qué pieza podemos mover primero. Quizá lo que intentaba Faustino con dama B4 es evitar, yo qué sé, evitar que el blanco jugara dama D2, evitar que el blanco jugara F4. Quizá aquí puedo entender que F4 le podía parecer intimidante al menos, ¿no? Pero bueno, no creo que el plan del blanco sea reventar la posición, tanto como coordinar un poco mejor y ya está. Aquí, por ejemplo, pues podríamos comer y calle 7 y no creo que, incluso abriendo la columna F, no veo, o sea, al blanco le cuesta mucho acumular material
presionando en F7. Y el negro puede irse con el rey, una de estas. Tampoco, esto no es muy, muy bueno, creo. Y si H por G, pues aquí, por ejemplo, pues alfil G6 o quizá calle 7 primero. Y aquí el problema que tiene el negro, el blanco, es que muchas veces tengo dama jaque y D4 y ya estoy tocando en C2. De hecho, aquí mismo sería bastante bueno, ¿no? Entonces es una posición que el blanco tampoco puede permitirse un ataque de flanco ahí a lo loco y abandonar su rey, ya que el alfil de H7 siempre es muy fuerte en esta variante. Entonces, alfil E7, por ejemplo, dama D2 y ahora dama B4 tenía un poco más de sentido, teniendo en cuenta que te voy a hacer D4, que hay estos temas, y aquí, por ejemplo, hay que hacer F3, te estoy atacando el peón, y ahora, por ejemplo, comer y C5 sería una buena manera de, por un lado, me estoy intentando desarrollar, y aquí, por ejemplo, rey G2 para evitar dama D4, y aquí caballo E7, me estoy intentando desarrollar y estoy generando contrajuego en el centro, que es lo que tiene más débil el blanco. Entonces, yo quiero que os quedéis con, no tanto con las jugadas forzadas, sino con la película, ¿no? ¿Por qué es bueno esto para el negro? Porque ahora el blanco hace este ataque de flanco porque nos aprovecha que estamos descoordinados, pero justo dama D4, justo caballo G6, y estamos creando todo este contrajuego en el centro que es muy importante. O sea, aquí el negro se ha hecho muy fuerte, se ha ido expandiendo en el centro. El problema, la tendencia de la partida es que Suleimanli va a ir dominando ambos flancos y no va a haber contrajuego para Faustino. De hecho, aquí juego dama B4, dama F3, coordinando las torres, defendiendo el caballo y, bueno, generar una buena jugada. Ahora alfil E7, A3, dama B7. Y claro, el negro ha hecho dos jugadas de dama muy lentas y ahora aquí juega muy bien Suleimanli, que quizá una jugada no esperada, que es B4. Y yo creo que a partir de aquí la partida se vuelve muy, muy, muy difícil para Faustino. Con esto ya no hay contrajuego por el flanco, por el centro, en este sentido, ya hacer esto es muy difícil. Y básicamente coordinarte con esta pieza cada vez es más complicado. Y muchas veces si intentas hacer alfil G6, te van a hacer F4 y te envían de vuelta para casa. Entonces aquí hizo alfil por G5. Y aquí, por ejemplo, si parece que el blanco se está dejando este peón, que es un poco el argumento en esta posición de decir, bueno, te estoy tocando C2, tendrás que defenderlo, ¿no? Esta famosa frase. Pero claro, es una posición que no se rige por principios estratégicos, en absoluto. O sea, por principios como lineales, en el sentido de te ataco una pieza, lo tienes que defender. Ya veis que no hay muchas cosas que tengan sentido aquí. Entonces aquí, si alfil por torre C1, alfil H7, caballo A4, y realmente la columna C es más útil para el blanco que para el negro. Y ahora viene caballo aquí, va a venir quizá caballo F4 para incrementar la presión. También en un futuro rey G2 y torre H1. Vemos cómo ambos flancos les va a costar mucho coordinarse al negro, tienen poco espacio y las casillas negras pues son bastante fuertes para el blanco en este sentido. Caballo F5 y bueno. En fin, es una posición bastante miserable. Y bueno, y sobre todo es tener experiencia en que por qué nos enrocamos en el ajedrez, ¿no? Es que es un factor bastante importante. Entonces, esta posición es muy probable que muchos de vosotros digáis, bueno, pero a mí no me parece tan grave ya, ¿no? Entonces, es muy interesante que la intentéis jugar, practicar y decir, oye, a ver, voy a jugarla un poco con el módulo, a ver si sobrevivo. Pero es más de concepto, más que táctica, ¿vale? Quiero que asociéis eso, que tiene tanta ventaja porque no se coordinan los flancos. Entonces, hizo dama C7, aquí incluso hizo torre 1, pero aquí incluso caballo A4 y caballo C5 no es ventaja decisiva. Es para que veáis que es cuestión de la armonía blanca y de falta de agilidad. Y aquí estoy amenazando caballo por E6, caballo D7, y aquí está totalmente perdido Faustino, por ejemplo. En la medida que se vaya abriendo el centro, tenéis que pensar que el negro nuevamente va a ir teniendo problemas con eso. Pero bueno, hizo torre 1, caballo E7 y aquí caballo A4 muy bien. Y aquí, por ejemplo, si alfil por C2, que parece bastante evidente, aquí tiene el problema de caballo C5, te amenazo caballo por E6, se va el rey, se va la torre, alfil E4. Aquí, ¿qué desearía el negro? Que le cambiaras, precisamente que le comieras para luego tener una casilla para el caballo. Pero aquí dama G3, y nuevamente la torre H8 no entra en juego. Torre B5 sería una jugada muy interesante para, de alguna manera, activar esa torre, generar una tensión. Y aquí F3, ese alfil, vemos que está bastante tonto. Y aquí para que veáis que no es tan sencilla. Aquí la mejor jugada del blanco es KF6. O sea, son principios dinámicos de dominio total, ¿no? Aquí te doy la pieza y, por ejemplo, si haces caballo C8, simplemente rey G2, va a venir torre H1, torre por H8 y vemos cómo las piezas del flanco de dama no pueden ir hacia el flanco de rey y por eso perdería el blanco, el negro. Y aquí, de hecho, la mejor es D4, menos caballo D5, obligo a comer. Y aquí, pues el blanco simplemente haciendo rey G2
tiene todo este dominio. En este caso, el alfil de G6 solo está cubriendo aire y no hay contrajuego por parte del negro. Entonces, en algún momento voy a comer el DD, en algún momento te presionar el rey, digamos que puedo hacer de todo. Y mi caballo siempre va a dominar tu alfil viendo la estructura de peones. Entonces, aquí hizo alfil E4, un poco para... Porque ahora sí que amenaza alfil por C2, porque, claro, si depende de dónde vaya la dama, ya no habrá este caballo C5 tocando a N6. Pero aquí, por eso entonces, Suleiman le hace dama C3, que es muy buena, defiende C2, defiende E4 y también deja una casilla en G3 para el caballo en caso de G6. ¿Sí? Aquí ya la posición ya es muy difícil. Hizo G6 y torre H4. También tenemos que tener en cuenta que esta partida es muy densa. Y Suleiman le había gastado muy poco tiempo, pero Faustino estaba con muy poco tiempo aquí ya. De hecho, 5 o 6 jugadas después ya solo le quedaban 2 minutos para hacer 12 jugadas o algo así. Entonces aquí cayó por E4, de hecho, peón por y dama G3. Nuevamente, Suleiman Lee sigue jugando con la dominación. Y te ataco la torre, no te dejo que te dobles en aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, torre por E4 quizá hubiera sido un error. Y hubiera permitido a las negras, pues, más o menos salir del aprieto. Aquí hizo torre H8, ya que, bueno, torre H7 puede ser interesante, pero es que tampoco vas a hacer nada por la columna H. Pero bueno, y es todo muy lento. A la que me hagas, tendré ideas de dama F4, pero bueno, en fin. Y ya es poco. Aquí Faustino intentó activar un poco sus piezas, torre de 8. Aquí Suleiman le sigue jugando de concepto. Ya veis que no es tanto comerse los peones, sino ver que el negro no puede moverse. Rey G7, caballo por E4. De hecho, por aquí, bueno, C4 imagino que debe ser muy buena. Fijaos el caballo de 7. ¿Por dónde va a ir? ¿No? No puede salir, ¿no? Esto, por ejemplo, caballo por E4. Aquí jugó C5 Faustino, que es bastante buena a nivel de dinámica, porque quiero hacer dama C6, coordinarme per fin con esta torre. Pero Suleiman Lee sigue viendo la película, ¿no? El ángulo grande, por decirlo así. No sé, lo estoy diciendo fatal, pero ya me entendéis. El I3 peón por, aunque parece que este es mega doblando, tengo 2 peones de más, 3 ya, y sigo neutralizando todo de contrajuego. A torre de 5 hizo C4 y se queda una posición bastante curiosa a nivel simétrico, ¿no? Los 2 peones en G5 y G4, y C5 y C4, y E5 y caballo G3. Pero realmente es bastante simbólico, ¿no? La fuerza de un caballo, la fuerza de otro y, bueno, que son ya demasiados peones de más. Aquí hizo torre por, caballo aquí, caballo de 6, este caballo tiene una casilla ideal, torre F8, rey G2. Simplemente Suleiman le dice, bueno, voy a amenazar aquí, Faustino hizo caballo A5 para tener la idea de dama C6, torre H1, torre H8, dama F3. La idea es meter dama F6. Y también el gran problema que tiene Faustino es que si torre por H1 hay otro truco que es caballo 8 jaque, por lo tanto cambia las damas. Y aquí Suleiman Lee pues simplemente torre por, peón por, caballo por, rey G8, caballo de 6. Y, es que tienes demasiados peones de menos. Aquí, por ejemplo, te cambio las damas. Puede parecer a priori que no es tan sencillo. De hecho, sí, en el peón de F no sería tan fácil este final. Pero claro, simplemente te voy a hacer rey E4 y te voy a tirar este peón y un poco más historia hay en esta partida. Son demasiados peones de más. Y de hecho, aquí tras caballo de 6 abandono Faustino. Entonces, bueno, desde aquí sobre todo mandarle muchos ánimos. Sé que está siendo una fase un poco dura del torneo. Pero bueno, aquí estamos viendo también el problema de a veces jugar tantas cosas que puede ser difícil pues, memorizar todas las variantes críticas. Variantes que si tú te la miras en 5 minutos dirás, bueno, esto no es para tanto. Pero si no te acuerdas, es complicado, ya ves que todo está en el aire. Sobre todo destacar quizá más que el dama 5, no conocer esta idea, sobre todo los conceptos de dinamismo en el sentido de, vale, necesito priorizar o el contrajuego del flanco de dama o mi presencia en el centro. Entonces ahí agilizar un poco más ese contrajuego y no estar, pues por ejemplo en este caso, esta secuencia que es el blanco el que gana mucho más espacio y dominio y eres tú el que ha perdido unos cuantos tiempos, ¿no? Pero bueno, eso. También quería aprovechar para analizar esta variante, ya que estoy haciendo varios cursos y que la Caro-Kann, esta línea, no la habíamos mirado tanto con profundidad. Y que, bueno, espero que os sirva útil, que os acordéis de esta variante y que, bueno, en general, si os la hacen, pues ya veáis con mucho más claro qué pasa, cuál es la película en este caos. Así que nada, gracias por vuestro apoyo y nos vemos
en el siguiente vídeo.